televisor que muchas veces era nuestra compañía, este televisor que no era de control remoto, sino un televisor perilla, ¿no? Que había en todos los hogares mexicanos. Bueno, vamos a platicar del último capítulo de la serie, Sin querer queriendo, de Chespirito. Gracias por estar aquí, a todas las personas que han seguido estas 8 semanas, semanas de transmisión. Sí, y bueno, pues solamente vengo aquí a dar mi opinión, mi punto de vista del capítulo y a contarlo a mi manera, ¿no? A mi manera, a mi estilo, como fan del legado, el legado de Chespirito, ¿sí? Que bueno, habemos demasiados en México, América Latina y el mundo. O sea, yo poniendo ahí como mi punto de vista y mi semillita. Pues recuerden que el anterior capítulo se había finalizado la serie. El capítulo número 7 había finalizado en esta parte de, ¿cómo se llama? Con melón o con sandía. Entonces, antes de despedirse del hotel, Roberto se queda solo en el hotel, pero antes de ya despedir a Graciela en un carro y su familia, metafóricamente, y en otro carro a Maggie, Florinda, le dijo a Maggie, ¿no? Pues luego lo platicamos allá en México, en la Ciudad de México. Y así inicia el capítulo número 8. Platica esta escena de Maggie con Roberto, platicando los dos. Y pues Roberto, ¿no? Reacio a dejar la relación, porque bueno, iba a cumplir 23 años de matrimonio, ¿no? De estar juntos, ¿sí? Aunque bueno, no sé si fueron juntos, juntando todo el noviazgo y el matrimonio, en fin, 23 años. 23 años eh, de esta relación entre Graciela y Chespirito. Y así empieza, ¿no? Este diálogo de Maggie con Florinda, pero pues él no quería dejar a sus hijos, lógicamente, le costaba trabajo tomar esa decisión, ¿sí? Aunque pues ya lo tomó un poco orillado, ¿no? Por las circunstancias. Circunstancias que fueron alejando poco a poco la pareja, ¿no? La fractura de la pareja que lo vimos en varios capítulos entre Graciela y Roberto, ¿sí? O sea, todo lo que incluso pasó en Chile, ¿no? Entre Maggie y Roberto, pues la esposa ya lo sabía, Graciela ya lo sabía. Recuerden que encontraron el sostén. En la maleta lo encontró la señora de servicio y le dijo a Graciela, ¿no? Encontré esto, ¿no? En su maleta de su esposo. No se lo quería decir, pero pues aquí está. Y ya todavía se lo queda. Y todavía, aún así fue a Acapulco, ¿no? Para rescatar la relación, pues. Pero pues ya, en Acapulco todavía reafirmó más, ¿no? Reafirmó más que ya no podían estar juntos. Porque recuerden que en Acapulco, pues ahí pasa todo, ¿no? Se pelea con Segoviano, tiene esta disyuntiva con su esposa, y se divide más. A nivel profesional, pues Kiko se quiere ir, ¿sí? Entonces todavía nos muestra que ese fue el último capítulo del Chavo del Ocho. Ese sí fue el último donde estuvo todo el elenco. Todavía Ramón Valdés quedó un mes o dos, no lo sé a ciencia cierta, porque se queda todavía como unos 10 capítulos, 12 capítulos, que toda esta serie la puedes ver tal cual, los capítulos en la plataforma ViX. Después de Acapulco, ya no sale Kiko y hacen el capítulo en el cine. Y se llama el capítulo en el cine. Donde pues el Chavo y Chilindrina van al cine y ahí
como que se pierden, ¿no? Y en el último que sale Ramón Valdés, es en el del perro peluche, ¿sí? Está en la plataforma de Bits. Como siempre les digo, no me crean a mí, ahí está. Y bueno, sigue la cuestión de la misma serie, sin querer queriendo. La hija ya recuerden que la hija más grande, que se llama igual, Graciela, ya estaba por casarse, ¿sí? Y ya se casa, ¿sí? Pero todavía seguía esta disyuntiva entre Roberto, si se va o qué hace ahí con Florinda, ¿no? Él no sabía si se podía ir o no ir a vivir con Margarita. Y así es como empieza la intro. Y empieza de lleno, primero entonces en la oficina de Azcárraga, ¿sí? Oficina de Azcárraga, ya después de que habían regresado a Acapulco. Imagino que como que tuvieron un descanso porque ya Kiko ya no había salido en el Chavo, pero creo que ahí coinciden que él ya quería su show, ¿sí? Pero pues se dio tiempo todavía para hacer el chanfle 1, porque recuerden, hubo chanfle 2 y Don Ratón, Don Ratero, este, el Charrito. Y al rato voy a dar mi punto de vista del cine de Chespirito. Para mí, Chespirito su mejor cine lo hizo sí como escritor, escribiendo La Viruta y Capulina, sí, pero bueno, al rato platicaré eso ya en la parte final. Y todo también sus últimos años de legado. Azcárraga le insiste, ¿no? Con Ernesto, y Ernesto le dice que hay que hacer una película del Chavo. Y él le dice, no, no, yo no quiero hacer una película del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho es tele. Si quieres, hago un personaje nuevo para el cine. Azcárraga le dice, a ver, ¿todavía no te ha quedado claro? ¿Sí? En tono entre jefe y amigo, ¿sí? ¿Todavía no te queda claro que yo soy el dueño de las canicas, cabrón, el dueño de los juguetes? Si yo te digo casi casi que tienes que hacer una del Chavo, una película, pues lo haces. Pero bueno, él en convivio en su casa, recordemos que a Roberto le encantaba, le jugaba, le encantaba el fútbol, ¿sí? Y jugando ahí con su hijo Roberto Junior, pues se le viene a la mente esto, ¿no? De hacer el chanfle, ¿sí? Bueno, a lo mejor no así, pero hacer un personaje en el cine, ¿no? Un personaje tonto, que era el chanfle. A mí el chanfle sí me gusta. O sea, aquí abro un paréntesis, el chanfle 1 sí me gusta. Debo entender que, por ejemplo, yo cuando veía estas películas de niño, ¿verdad? Yo pensaba que, o sea, como ya vi las películas del chanfle y luego veía a los Caquitos, Florita Mesa, y veía, mira, son pareja ellos, son esposos, ¿no? Ya años después yo me entero, ¿no? Pues todo esto pasó cuando yo estaba apenas naciendo, ¿no? Entonces yo no entendía que aparte de esta película, pues no eran pareja, ¿no? No están casados ni Florinda ni Roberto, pues ya traían ahí sus situaciones, pero oficialmente, pues la esposa era Graciela, ¿no? Entonces le vende la idea a Azcárraga entre que le entiende y no le entiende, entre que lo quiere hacer y no lo quiere hacer. Y aquí hay un dato importante. Chespirito lo quería hacer con las Chivas, ¿sí? Y ahí lo dicen en la serie, pero no es una cuestión de ficción, ¿eh? O sea, Roberto Junior había comentado en entrevistas que sí, su papá Roberto quería hacer con las Chivas por el CH, ¿no? Todo con CH. A ver, Chespirito, le quitamos CH y ponemos Chivas, ¿ah? O sea, más apegado. Pero que cuando fue con las Chivas, aquí estamos abriendo ese paréntesis, cuando fue con las Chivas de Guadalajara vio muchas dificultades. O sea, como que no vio esa apertura del club para apoyarlo, ¿no? Como decir, no, tú eres de Televisa, el América es nuestro enemigo, como que no le abrieron las puertas a hacerlo en las Chivas, ya por eso él termina haciéndolo con el América. Dicho por Roberto Junior, dice que en el América,
pues lo trataron como si fuera su segunda casa, ¿no? Lógicamente, pues eran, el América y Chespirito eran eh, hijos del mismo patrón, ¿no? Entonces lo trataron muy bien y él se enamoró de ese trato, por eso le empezó a ir al América. ¿Sí? Y de eso trata un poco el chanfle, este aguador del Club América con don Ramón de director técnico, ¿no? Y pues Ramón Valdés, que ya había hecho como 100, creo alrededor de 100 películas entre extras o pequeños papeles, pues él la lleva más al cine que otros, ¿sí? Que la misma Florinda Mesa, que no había hecho cine, Edgar Vivar, ¿sí? Rubén Aguirre ya había salido, creo, en películas así, con Capulina, ¿sí? De personajes antagónicos. Entonces, ahí el que más la hallaba, pues era Ramón, también está Angelines Fernández, ¿no? Lógicamente, ¿sí? Y la dirige Enrique Segoviano. Enrique Segoviano, o aquí Marcos Casasola en la serie, dirige la película. Pero recuerden que ya traían un gran roce en Acapulco, ¿no? Entonces, Roberto le empieza a decir, mira, cuando me lance aquí, quiero esta toma acá, pero luego cuando haga esta toma, otra cámara acá. O sea, él empieza a dirigir este, la película, ¿sí? Cuando se supone en esencia el director de cámaras, pues era Enrique Segoviano. Pero ojo, aquí le voy a dar un poco la razón a Chespirito. Supone que Chespirito era el director y el productor. Siempre en el cine, el director, y más el cine, tiene pues la alta jerarquía de decirle a su director de cámaras, que aquí no se llama director de cámaras, sería director de fotografía en el cine, ¿no? De las tomas. ¿Sabes qué? No quiero esta toma, quiero que esta toma, no sé, desde el crepúsculo aparezca y baje hacia acá y se ve así. Ok, pero mira, sería mejor así, ya está. Ok, no, ok, la hacemos así, pero la otra toma la quiero así, y así queda. Un poco es lo que el director, por eso se llama el director de cine, ¿no? Entonces, pero ya traían el roce. Recordemos que ya era un roce personal, ¿sí? Más que profesional, ¿eh? Entonces él empieza a escribir, Roberto el Chanfle uno, y le dice a Graciela, esto es inspirado en ti. ¿Sí? Ok, pues ve que su esposo ahí está varios días, no sé cuántos días le habrá llevado, porque aunque se critique el cine y digas, el chanfle es un churro, ¿sí? Pero nada es un churro, ¿verdad? Todo, de incluso tuvo buena taquilla, ¿sí? Y escribir algo no es sencillo, nada más ustedes intenten ahorita escribir una hoja de un cuento. A lo mejor con inteligencia artificial pues va a ser más fácil, pero imagínense en los años 70, casi 80, escribir, todo era inspiración, ¿no? Entonces le dice, sí, esto te lo dediqué a ti. Cuando empieza a ver ella el guión, su esposa, aprovechando que él está dormido, pues realmente el guión era de una persona que va a tener un hijo, ¿sí? Y todo inspirado en Margarita, en Florinda, ¿sí? Como si fuera su musa de su inspiración, tal cual, ¿no? Entonces, tan grande era la química en pantalla, o sea, ya era como muy notorio la química en pantalla, es lo que te digo, que en esa ocasión todavía no eran, formalmente, no eran una pareja, ¿verdad? Pero ya había un sentimiento que los ataba y se nota en se nota en la pantalla, se nota ese sentimiento, el anhelo de ser mamá de Florinda, ¿sí? Es una película que me gusta por eso, por la cuestión de pareja, ¿sí? Claro, ahorita se le ha tirado demasiado hate a Margarita, a Florinda, pero la película, la uno, el Chanfle uno, no sé, a lo mejor le echó más ganas que el Chanfle 2 o que contaba, digo, con los elementos de Ramón,
y también Villagrán, ¿no? Que Villagrán ahí era Valentino, ¿sí? Yo creo que sí la has visto alguna vez, aunque digas que no te gusta esta cuestión del Chespirito, la has visto porque las personas que crecimos en los años 80, ¿sí? Desde que hubiera cable, antes de que hubiera internet, pues tenías que ver sí o sí, ¿no? Nada más había de dos, Canal 2 o TV Azteca, ¿no? Entonces, en ese tiempo no había. Y pues se tenía que ver, ¿no? Sí o sí, estas películas de El Chanfle. Pero pues ya entra un poco la duda de Ramón, ¿no? Si seguir o no seguir trabajando, colaborando con Chespirito, ¿sí? Esta parte de que él ya no estaba a gusto, ya veía lo que había pasado en Acapulco, ya como que ya se había roto la armonía, ¿no? En el grupo. Sobre todo esto es bien importante, ¿no? A ver, si no hay armonía en un grupo, por muy económicamente que te vaya bien, ¿sí? Yo soy de esa idea, ¿no? Yo prefiero tener un trabajo que te la pases bien, ¿sí? Y que a lo mejor si te pagan bien, o sea, sin, como a lo mejor esta situación de Chespirito, ¿no? Que ya era insostenible, pues don Ramón dijo, no, ¿sabes qué? Mejor prefiero irme con el que mejor me la llevo, ¿no? Como que con el que más tengo química. Aunque bueno, esta primera vez que él se sale, ¿sí? Después del chanfle, más bien fue porque como que él ya no se sentía a gusto, se sale, ¿no? Luego ya regresa, como a los 2 años, fue el regreso de don Ramón cuando ya era Chespirito el programa, y ya cuando vio cómo el poder que había ganado Margarita o cómo dirigía y todo, ahí fue cuando ya se fue ahora sí a trabajar con Villagrana, Venezuela, en Federico, ¿no? O sea, no fue inmediatamente, ¿sí? Pero tienen una discusión en el camper de ahí del Estadio Azteca, me imagino, donde están haciendo la producción de cine, Chespirito y Villagrán, ¿no? Empiezan a tener otra vez la discusión que le dijo, oye, quiero salir, lo que te dije en Acapulco no era broma, sí me voy a ir. Le dijo, ok, vete, pero no te llevas al Kiko, ¿no? El Kiko es mi personaje, es algo diferente, ¿sí? Y dice, o voy a hablar con Azcárraga. Claro que voy a hablar con él, es el Kiko, ¿no? Ya después de que termine esto, que esto sería básicamente el último trabajo que hicieron. Si el capítulo de Acapulco fue el último capítulo de La Vecindad, pero el último trabajo que hicieron a nivel de grupo fue el Chanfle, ¿sí? Que fue en el cine. Entonces seguían teniendo sus roces, este, Villagrán, imagínate, qué desarmónico estaba en el grupo, ¿no? Villagrán traía roces con Roberto. Luego Margarita, pues él decisión si se queda con Florinda o no se queda. Su familia, ¿no? La disyuntiva de su familia. Y aparte Segoviano, que no estaba ya a gusto trabajando en el cine, ¿sí? Eh, Imagino que había un contrato, algo así, pues porque después de lo que pasó en Acapulco y toda esa parte, pues como que todavía creía en el proyecto. Pero ya cuando hay una comida,
¿sí? Donde Villagrán les dice a todos, ¿saben qué? Yo ya me voy, y ahí es donde empiezas a odiar un poco al personaje de Marcos Barragán. Personaje Marcos Barragán, lo empiezas a odiar en la serie, ¿no? O sea, casi desde que inició la serie, ha sido un personaje creído, antagónico, es el antagónico, eh, demasiado exacerbado en su talento, pero el personaje, ¿habrá sido así Carlos Villagrán? No lo sabemos. Así lo retratan en la serie, que es prepotente, soberbio, sobrado, ¿no? Entonces, y dice, no, y ahí les dejo a Ramón. Dice, ahí les dejo a Ramón, ¿no? Para que se quede. Pero Ramón ya no estaba a gusto, ¿no? Incluso tuvo una plática con doña Clotilde, igual en los campers, ellos fumando, y te habla un poco de cómo estimaba esta Angelines Fernández a Ramón Valdés. Pero cuando él le dice, no, ¿sabes qué? Si esto no se compone, me voy a ir con el cachetón a Venezuela, ¿no? A donde él se vaya. Yo ya no estoy a gusto en este grupo. Entonces, cuando Villagrán o Marcos Barragán dice, no, ¿sabes qué? Ahí les dejo a Ramón. Ramón va y lo alcanza. Le dice, cabrón, ¿cómo que ahí les dejo? Ya te vas a salir, sí, no, pero casi casi le da a entender. Mira, yo le tengo mucho agradecimiento a Chespirito, ¿no? A Chespiro, pero tampoco estoy a gusto, ¿sí? Como que, ok, arregla algo y chances me voy contigo, pero tengo que cerrar bien las cosas, ¿no? Un Chespirito. Por eso sale Villagrán del programa y Ramón Valdés me imagino como que para cerrar toda esta situación, a lo mejor la terminó cerrando el año, cerrando un contrato, cerrando algunas fechas, porque todavía quedó, les digo, algunos 10 capítulos, ¿no? Todavía cerró algunos capítulos haciéndolos. Actos después, Marcos Barragán, Kiko, con Azcárraga, más no lo atiende Azcárraga. Aquí en la ficción, aunque creo Villagrán había comentado en entrevistas, creo que sí lo atendió Azcárraga, pero aquí lo atiende Jamaica, ¿no? Un personaje ejecutivo que se llama Jamaica, ¿sí? No sabemos ni quién sea. Yo creo algún día vamos a saber. O representa un ejecutivo que era muy cercano a Carga, pero que también en sus juventudes era como la piedra en el zapato de Roberto Gómez Bolaños cuando estaban en los Aracuanes, ¿sí? Y le dice, ok, ya Azcárraga no está, pero me dijo a mí que te da luz verde para hacer tu programa, ¿sí? Ya puede empezar tu programa. Perfecto. Y dice, "Y Chespirito no pide una compensación económica. Dice, pues nada más faltara eso, que pidiera una cuestión económica. Ok, no pide nada de eso, lo único que pide es al inicio del programa que se diga que todo es obra de él, pues el personaje pertenece a él, a Roberto Gómez Bolaños. Y Kiko dijo, no, yo no acepto así, ¿no? Pues ahí hablamos un poco del ego, ¿no? Porque pues, el personaje y un poco lo que lo había dado a conocer, pues fue Kiko, ¿sí? Fue Kiko y el personaje, la escritura de Roberto. Mas él no quiso reconocerlo, estuvo como congelado un tiempo porque en América Latina, Azcárraga había amenazado que si le daban trabajo a Carlos Villagrán en toda América, él ya no iba a vender a esa televisora los programas del Todo el Otro, que eran un éxito, ¿no? Entonces nadie contrataba a Villagrán, pero en Venezuela sí, ¿sí? Lo contratan, pero pues empezó a hacer que Kiko Botones, o sea, realmente algo no relevante. Ya les digo, como hasta los 2 años, cuando ya se va Don Ramón, pues hace Federico, que era una copia del Chavo del Ocho, ¿sí? Pero aquí en la serie llega este momento de despedida, dice, me siento horrible, dice Ramón hacia Roberto, hacia Chespiro, ¿no? Entonces se despide Chespiro con Roberto, Chespiro con Don Ramón, perdón, Don Ramón y Chespirito, se despiden, ¿no? Dice, ya no me siento a gusto, ya me voy y aquí se rompió una taza, cada quien
para su casa, ¿sí? Entonces ya no va a estar pero también hacia la par que estaba este, esta situación de Ramón Villagrán, este, Segoviano golpea a Roberto en la producción del chanfle, ¿verdad? O sea, que le da un puñetazo, pues ya le traía coraje porque le había tumbado, tal cual, así vamos a decir, le había, ahora sí que el chapulín hizo y le chapulineó a la pareja, ¿no? A Florinda Mesa, pues ahí traería coraje contenido y lo golpeó. Lo golpeó, pues lo ve Grisel, Graciela, ¿no? En la casa, cómo llega golpeado y le dice, no, yo tuve un pequeño problema. Pequeño problema, ve cómo te dejaron la cara, ¿no? Y Roberto en su juventud había practicado box y dice, bueno, si me lo hubiera hecho de joven, yo creo que sí le doy unos buenos golpes, ¿no? Pero bueno, ya andaba muy mal la relación, ¿sí? Y ya empiezan a hablar de una posible separación, ¿sí? De Graciela con Roberto, ¿sí? Y ahí se concreta, ¿sí? Él ya no le estaba tan pasando tan bien, ya lo había golpeado Segoviano, este, ya se había salido Villagrán, Ramón ya le había dicho que ya se iba, ¿sí? Margarita le había dado como Florinda el ultimátum, ¿no? Casi, casi. Y en la casa, pues no, o sea, no había relación, pues lo termina corriendo, ¿no? En una maleta, casi, casi en la maleta que ve el, el brasier, ahí mismo le dicen, en la misma maleta que trajiste el brasier, en esa misma maleta llévate tus cosas y casi prácticamente lo corre de la casa. ¿Y a dónde me voy a ir? Pues casi es tu problema, ¿no? ¿Y a dónde se va? Pues él se va con sus hermanos. Se va, creo, no, bueno, con su hermano, creo que se llama Francisco. Pues se reúne con Horacio, que era Godínez, ¿sí? En la ficción, y con Francisco, que ellos le llevaban la parte administrativa, ¿no? En ese tiempo a Chespirito. Entonces se empieza a reunir con ellos, ¿no? Es- Pero aquí viene lo más doloroso, ¿no? Cuando Graciela le comunica a los hijos, papá, pues ya, la relación de ellos dos ya había llegado a su fin, ¿sí? Y casi, casi, va por los libros, se lleva los libros, ¿sí? Y le hace como ojitos una pintura de Graciela que él había pintado. Pero ya luego que tiene un diálogo con Graciela, deja la pintura, ¿no? Como que dijo, no, mejor, ¿para qué me la llevo? Si a donde vaya, si me llevo la pintura de Graciela voy a tener problemas, ¿no? Como que también es un corte metafórico, ¿no? Decir, nada más me llevo mis libros, ya me voy a vivir con otra persona que Florinda, años después, en una entrevista con Adela Micha, dice eso, que cuando llegó a su casa Roberto Gómez Bolaños, dice, llegó a mi casa, dice, no es que él me compró una casa. Llega a mi casa con su maleta y la máquina de escribir. Realmente con eso venía. Si fuera en estos 2025, pues hubiéramos llegado con nuestra maleta y nuestra lap o nuestro celular, ¿no? Esos tiempos que no había computadoras, PCs, para llevártelas así, pues la máquina de escribir y su ropa, ¿no? Entonces, él tenía mucha nostalgia por este grupo de los aracuanes, ¿no? Que ya se iban a juntar, ¿no? Como conectar, ya estaba separándose, ya estaba en pro del divorcio, casi al filo del divorcio, ya se habían separado, no habían firmado nada, ¿no? Y sus hermanos le dicen, el 30 de agosto va a haber una reunión, ¿sí? Ah, no, sí estaría bien, ¿no? Para conocer, dice, imagínate, ya no los he visto desde hace 30 años, ¿no? Sí los quiero ver. Sí, sí, muy bien. Y resulta que ya él grabando en Televisa un episodio del Chaparrón Bonaparte, Jamaica, ejecutivo, le dice, oye, nos están haciendo una invitación a Colombia al desfile de la buena voluntad, creo que se llamaba.
en el 81, que ahí es donde inicia la serie. Esta serie, cuando inicia esta serie de Sin Querer Queriendo, recordarán, si han visto la serie o si no, y en los avances cuando anunciaban la serie, precisamente iniciaba ahí, en el 81, en Colombia, ¿sí? Cuando Horacio Gómez les avisa a todos, quedan 20 minutos, ¿sí? Y todos sorprendidos, pues no, que nos habían dicho que media hora, ¿sí? Incluso ya no estaba Ramón, ¿no? Ya estaba aquí Jaimito, bueno, aquí está todo el elenco, ¿no? Ñoño, Florinda, atrás del Chavo está la Bruja, está Girafales, la Chilindrina, Mito el Cartero y Godínez, que es Horacio, ¿sí? Entonces le dice Jamaica, pues el 30 de agosto es este desfile ahí en Colombia de la buena voluntad, ¿no? Había como 3 millones de personas. Era muy importante que estuviera la vecindad del Chavo. Y le dice él, 30 de agosto, no, yo no puedo, yo lo voy a cancelar. No, yo no voy a Colombia. No, sí tienes que ir. No, no, a ver, tú no vas a decidir mi vida. Le dice a Jamaica, ¿no? Este ejecutivo. Y le dice Jamaica algo que es duro y que así se llama este episodio, ¿no? ¿Valió la pena? Como en tono de pregunta. O diríamos, la comedia pagó el costo de la familia, ok. Sí, bueno, valió la pena. El último capítulo de la serie de Chespirito. Y le dice, pues que no sabes que siempre hemos decidido los últimos años, nosotros somos tus jefes, nosotros decidimos por ti, ¿sí? O sea, ¿vas o vas? No es de que, a ver, no, no quiero ir, vas. Sí, termina yendo, ¿sí? Porque entonces ya le había la cuestión de la fama, los dineros, los contratos, y por eso iba muy así, no estaba tan a gusto ya en Colombia, ¿sí? Y así empieza el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo empieza con esta escena en el elevador, 1981, y ahí es cuando en el primer capítulo viajamos en el tiempo, ¿no? Al treinta y tantos, y luego era de estos viajes en el tiempo cuando iba a grabar lo de Acapulco, luego, y así viajaba, ¿no? Pero el capítulo, la serie empieza en 1981. Entonces ya como está por finalizar este capítulo, la serie regresa ahí donde partió, ¿no? Prácticamente en el 81, en el elevador, en este desfile de la buena vecindad, casi, casi como si fueran los Beatles, ¿no? Porque imagínate, eh, o procesión de la Virgen, ¿no? Aquí cuando es la Virgen de Zapopan, la romería, pues ¿cuántos millones de personas van a una romería? Cuando es lo de la Virgen de Guadalupe allá en la Ciudad de México, millones de personas, ¿no? El Papa, pues solamente situaciones así comparables a estos desfiles fundamentales, ¿no? Y muchos niños vestidos de Chavo del Ocho, de chilindrinas, ¿sí? Eso era lo que les emocionaba. Y la familia viendo a su papá desde la tele, también metafóricamente es como, ya mi papá ya no vive aquí en la casa, ¿verdad? Ya ya se divorció de mi mamá. La única forma que podemos ver a nuestro papá, posiblemente una vez al mes, cada 15 días, o verlo en la tele, ¿sí? Porque pues ya había esta separación. Pero en las giras, como ya estaba separado Chespirito y Maggie, pues ya, ahora sí que ya andaban más como, ahora sí como una pareja más formal, ¿sí? Aunque ellos fueron pareja muchos años, digamos que ya todo había quedado como en el 80, 81, 80 ya como que ya él había salido de su casa. Nada más que en 1980 empezaron ellos a vivir juntos. Chespirito muere en 2014, más o menos 34 años juntos. Ellos se casan legalmente en el 2004, es donde firman ya una acta de registro civil, porque pues no se podían casar por la iglesia porque él ya se había casado por la iglesia, ¿no? Pero ya había divorciado, me imagino, hace muchos años y legalmente ya se casa en el 2004, ya era oficialmente su esposa. Pero fíjense cuántos años pasaron
24 años de cuando empezaron a hacer vida, más vida juntos, ¿no? Ya como una pareja, ellos, ¿sí? Que de los 1980 a 1995, que es cuando termina el programa, pasaron 15 años, ¿sí? Después de esto de el desfile de la buena voluntad en el 81, regresa Ramón Valdés, pero él cuando se fue, pues no había tanto esta situación de que Florinda decidiera situaciones de la dirección del programa, porque él todavía cuando se va, creo que todavía seguía segoviano, ¿sí? Entonces salen los tres, ¿no? Se da un tiempo en que entonces se sale Villagrán, sale Ramón, sale segoviano. Cuando regresa ya estaba Carmen Ochoa, alguien que era un asistente de producción, era auxiliar de producción de segoviano, ella ya era la productora, ¿sí? Pero Florinda ya andaba metiendo este, su cuchara. Cuando regresa en el 81, me imagino que después de este desfile de la buena voluntad, porque aquí no vemos a don Ramón, cuando regresa ya a los estudios a grabar, es cuando va igual por una corta temporada. Me imagino, pónganle meses sin llegar al año. Ahí es cuando ya se sale por problemas creativos con Florinda, porque dice, no, ¿sabes qué? Yo ya me salgo porque eso no es lo que era el grupo antes, ¿no? O sea, si a lo mejor se había ido un tiempo, unos 2 años a descansar o a ir por su ir con las giras y a descansar un poco de la tele, esto cuando regresa a la tele y ve cómo estaba el manejo ahí al interior del grupo, mejor decidió ya salirse. Ahí cuando sale en el 81, 82, ahí es cuando sí se va a Venezuela, que ya todavía vivía Villagrán, ¿no? Había hecho varios programas como Pico Botones, El Niño de Papel, pero ninguno le había pegado. Ya es cuando don Ramón se va a hacer Federico, ¿sí? Bueno, pues y se da cuenta, ¿no? Ahí es cuando ya vamos cerrando el capítulo y vamos cerrando la serie, ¿sí? Este, Graciela cita en un lugar a Roberto y le da unas cosas, le da la carta que le había dado, algunas fotografías, como ya terminando de cortar la relación, ¿sí? Ella ya no, también se ve cambios en su look. Esta, esta Graciela ya no traía este look, se había recortado el cabello, ¿sí? Años después nos enteramos que ella se vuelve teóloga y tanatóloga. Los tanatólogos, recuerden, pues trabajan mucho la cuestión del duelo, ¿no? Entonces también, si ya se había cortado más el cabello, pues algo también, diferencia de esta imagen, algo también había ahí modificado en ella, ¿no? Como esa parte del duelo, ¿sí? Y va cerrando poco a poco el programa, ¿no? Con esta gran pregunta, y nos regresa un poco a los inicios de cuando él, dice, pues si yo nada más quería ser un futbolista, quería ser algo, un escritor, ¿no? Muy modesto, o hasta un escritor de televisión, nunca se imaginó el gran impacto que iba a lograr. Ahora es la gran pregunta, ¿verdad? Que él mismo se hace a forma de retórica en la serie. ¿Valió la pena? Esa es la gran pregunta. ¿Valió la pena cambiar el precio de la fama, ¿no? Si también lo enlazamos con otro título de los programas, ¿valió la pena este precio de la fama por el trabajo? Cambiar a la familia, ¿sí? Por el trabajo, por la comedia. Creo que él mismo no responde, ¿sí? Porque al final él de todos modos toma la decisión, ¿no? O sea, al final de cuentas, él se va por su sueño más de a nivel personal, divorciándose, ¿no? Aunque pues ya una hija como Graciela ya se había casado, ya hasta le habían dado un nieto, se ve en la serie que ya le habían dado un nieto, ¿sí? Pero los demás, incluso quien escribe esta serie, Paulina, tenía 8 años cuando se divorcian
sus papás, ¿no? Roberto tenía como 15 16 años, ¿no? Pero bueno, y al final de la serie nos dan los logros de Roberto, ¿no? Te los voy a leer y ya empiezan a salir imágenes del verdadero Roberto Gómez Bolaños, ¿sí? Pero habrá valido la pena la comedia por la familia, porque al final, pues él se volvió una carta importante de Televisa y Televisa o cualquier televisora, pues te exprime, ¿sí? Y ahora más en esos años se les exprimían los actores, actrices al doble, al triple de hoy, porque hoy van por temporadas, firman por temporadas, pero en ese tiempo era semana con semana. A lo mejor él sí tenía una exclusividad, los demás no, los demás sí les convenía poner un circo o esas presentaciones por afuera para ganar un poquito más de dinerito, ¿no? Entonces, valió la pena, ¿sí? 50 años, 90 países y 50 idiomas. Escribió 690 capítulos de televisión, 20 películas, 3 obras de teatro, ¿sí? 3 obras de teatro, 9 millones de asistentes en vivo, ¿sí? Todos los Luna Park que hizo, lo que hizo en Killen, en el Madison Square Garden, Roberto Gómez Bolaños y cierra con su fecha de nacimiento, ¿no? Y su año de muerte, 2014. Y bueno, aquí voy a cerrar, como siempre, con mi opinión personal. Y me gustaría que tú me des tus comentarios. Comentarios, ¿qué opinas? Si viste la serie, si yo aquí intenté hacer mi mejor esfuerzo. No soy el mejor narrador. En algunas veces se ponían imágenes. Cuando pones como un video o imágenes, corres el riesgo que te quiten el video. Entonces, preferí nada más poner imágenes más no video de la serie, ¿no? Porque si no lo tumbaban el video. Entonces aprendí mejor poner como estos fondos y hablar y dar mi punto de vista, ¿no? Bueno, él, recordemos, estudió 2 años de ingeniería para irse de publicista, ¿sí? Escribir comerciales. Y luego entró a escribirle 10 años a Viruta y Capulina y hacer muchas películas de Viruta y Capulina. Entonces, desde ahí podemos contar su legado, ¿no? Desde los años 60, desde más o menos el 60 hasta nuestra fecha, ¿no? Por eso hablamos de un legado de 60, 70 años de Chespirito. Pero creo, y así creo que es la tesis también un poco de esta serie, porque como le escriben los hijos, los mejores diálogos se los dan a Graciela, una Graciela que desconocíamos, o yo desconocía este, a Graciela. Sí, te digo, yo muchos años, hasta que fui creciendo, entendí que había tenido otra esposa. Yo pensé, por ejemplo, en los años 90 había un programa que se llamaba La Buena Noticia, ¿no? Que era un refrito de la chicharra, ¿no? Que lo hacía la hija, precisamente Paulina, que ahorita escribió con Roberto, actuaba ella y actuaba Juan Antonio Edwards, ¿sí? Entonces yo a esta hija pensé que era hija de Florinda, ¿no? Eso sí, toda la cara de Roberto, ¿no? Y ahorita ya que la ves de 55 años, 56 por ahí, tiene Paulina, pues hasta la cara, cabello cortito, se parece toda la cara de su papá, ¿sí? Pero a los años te vas enterando, ¿no? Que tuvo una esposa, tuvo hijos, y los hijos no eran de Florinda. Te vas enterando también entonces de todo esto que les conté. Dicho por los hijos de que la mamá, después del divorcio, se dedicó a ser teóloga, o sea, a estudiar la cuestión de la religión, y tanatólogo, ¿no? Un tanatólogo se encarga de los duelos, ¿no? Ya sea una pérdida de un familiar,
un divorcio, en cierta forma ella había tenido esta pérdida del divorcio. Me imagino que por ahí lo quiso estudiar y también para ayudar a los demás y a obras benéficas. Dice Paulina que su mamá trabajaba en esta parte de con las monjitas, ¿no? Entonces todo hacía una obra benéfica, la señora Graciela, Graciela Fernández. Y esta serie pues, realmente nos explora mucho el personaje de ella, ¿no? Representado por esta actriz colombiana, Paulina o Paul Dávila, ¿no? Lo hace excelente y le da muy buenos diálogos y aparte ella actúa muy bien. O sea, te pueden dar buenos diálogos, pero si no actúas bien, ¿verdad? Entonces, esta actriz lo hace muy, muy bien, ¿no? De Graciela. Es cuando conocemos a Graciela. Y te digo que la serie da a entender que ahorita yo me quedé pensando en esto, lo que les decía en la parte final. Chespirito, su obra es, su gran obra sí es en la tele, ¿sí? En el cine yo, para mí, fue un buen escritor porque las mejores películas, o muchas de las buenas películas de Viruta y Capulina, por la escritura y se ve de Chespirito, ¿no? Aunque también ellos les escribían otros, y creo que la de Cascabelito no la escribió Roberto, no lo hizo otro escritor. Pero las películas de Chespirito, Albonamas me gusta la del chanfle. Las demás, que vienen después de los años 80, que es cuando ya mete más la mano Florinda, ¿sí? Realmente no me gusta tanto. El charrito no te lo aguanto 10 minutos, o sea, no, no me gusta. Don Ratón, Don Ratero, un poquito más, porque me acuerdo hasta la vi en el cine. O sea, todavía es de esos recuerdos que guardo muy gratamente porque me llevó mi mamá, ¿no? Entonces, pues lo recuerdo sobre todo porque era una convivencia con, con mi señora madre, ¿no? Pero no tanto así que en la película. Entonces, en el cine le vamos a dar muy baja calificación él como actor. Y a lo mejor como escritor hay muchas películas de Viruta y Capulina que son buenas, divertidas. En el cine que él hizo, pues para mí nada más la única que vale la pena es el Tanf, ¿sí? Y que cuando ya estuvo con Florinda, de los 80 hasta los 95 cuando ya sale el programa, 15 años, y a lo mejor del 70 80 cuando tenía más la estabilidad de Graciela y los hijos, para mí yo creo que tenía más estabilidad a nivel personal, aunque fue una persona siempre inteligente, siempre muy, como decimos aquí en México, muy leída y muy escribida, ¿no? O sea, sí era eso, una persona muy inteligente, ¿sí? Pero los 80 ya repitió mucho la fórmula, ¿sí? Y aunque haya regresado algunos meses Ramón Valdés, se terminó saliendo, regresando otra vez a la fórmula de Jaimito el Cartero, el Chavo del Ocho nunca fue lo mismo, ¿sí? Chapulín tampoco, y ahí sobrellevó los años 80, que es donde se dice que metió más las manos, la mano a la producción o dirección, Florinda Mesa, ¿no? A mí no me encanta mucho ese trabajo. La obra de los caquitos, la chimoltrufia, ¿no? Que a lo mejor dice uno, ah, bueno, ahí es donde más luce Florinda. Sí, eso puede ser que ahí es donde se ama, donde más luzca, ¿no? Pero tampoco se me hace algo sorprendente. Realmente la magia de la vecindad, la magia del programa de televisión, sí ocurrió cuando estaban estos ocho actores, el número 8 ahí está presente, 8 actores en la vecindad, ¿sí? Quitas 2 fichas, pues se desbalancea y son 6, ¿sí? O sea, y metes al chato, metes otros elementos, pues no va a funcionar, y no funcionó nunca así. Y la chimultrufia, aunque te puede sacar 2 o 3 risas, sí me la saca, o sea, sí me saca las risas, pero no me revuelca de risa como lo hacía en los años 70, cuando posiblemente tenía un equilibrio más
a nivel emocional le aportaba Graciela y le aportaban los hijos, ¿sí? Hijos. Aunque tenía más, lógicamente, más afinidad artística, porque la artista era Florinda, no Graciela, pero como lo dijo en un diálogo en un capítulo anterior Graciela, ¿no? No necesitan ir como en el mismo barco, sino que cada quien cuide su lado, su trinchera, eso es lo importante en el matrimonio, ¿no? Ella se dedicó a ser ama de casa, ser mamá, esa era su trinchera. Y creo que ahí sí tiene mucho que agradecerle, o le tuvo que mucho que agradecer a Graciela que todos los hijos hubieran nacido, o sea, hubieran salido buenos chicos, porque dime si alguna vez los hijos de Chespirito, salvo dos o tres cosas, de Roberto, es el que ha dado más nota porque a lo mejor es el más conocido, pero en realidad son pues buenas personas, ¿no? Creo que fueron bien educados. Entonces, el legado de los 80 a los 95, que es cuando cierra el programa, sí, sí baja bastante, todavía es un genio, todavía los chifladitos me hacen reír, sí, pero creo que el programa, entre menos intervenía Florinda, es decir, más en la cuestión creativa, más como actriz, ahí era donde era su papel. Recordemos que Roberto era el creativo, ¿sí? Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Me encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Si alguna vez viste el Chavo del Ocho, si lo viste los últimos años, no lo viste, los últimos años no te encantó. Y ya cuando, por ejemplo, terminó el programa, digamos que en el 95, ya no, entonces ya, imagínate, ya habían pasado veintitantos años, pues ya estábamos saturados del todo el otro, ¿no? En esos tiempos ya empieza a surgir gente como Derbez, de vez en cuando, XH Derbez, sacan el Chavo del Ocho, y en el año 2000, cuando le hacen un homenaje, ahí es cuando toma otra vez relevancia el Chavo del Ocho, y empiezan a sacar los episodios para esta nueva generación, nacidos en los noventas, que tenían 8 o 9 años, en el año 2000 y empezaron a ver otra vez los programas de los años 70, ¿no? Entonces se vuelve como el segundo aire de Roberto, ¿no? Pero a nivel creativo, ¿qué hicieron? La obra 11 y 12, a mí, digo, yo nunca vi esa obra. Y aunque duró muchos años, ¿sí? Tampoco creo que, porque yo creo lo que Florinda Mesa actualmente por eso adolece. Adolece no tanto de la cuestión de la serie, porque por lógicamente no se le puede nombrar porque ella no autorizó su nombre. Pues no se la nombra, ¿eh? No se le nombró en la serie. Esa parte la respetaron los hijos. Pero pues en las redes sociales le han tirado hate, ¿sí? Y le han tirado hate porque ella sí, como que siempre quiso como agradar, pero como creo, no sé, dímelo tú me dirás. Yo creo para mí nunca conectó al 100% con con los seguidores del Chavo, ¿sí? Con el público. Si acaso te digo, conectó con la chimultrufia, pero ya después ella tenía desplantes, pues, de diva. Uno de esos desplantes se lo hizo a la que era actriz, Anabel Gutiérrez, que le dijo, bueno, tú sabrás que era su mamá, ¿no? En la ficción, doña Esperta Verderona. Tú sabrás mucho de cine, pero de televisión no sabes nada. Te voy a enseñar a actuar. Y ella se agarró llorando, ¿no? Entonces, sí tenía demasiado desplantes de diva. Desplantes de diva y todo ese, porque bueno, le había dado un poco el poder a su pareja, Roberto Gómez Bolaños. Entonces, como versa un dicho popular, la culpa no la tiene el indio, sino el que se la hace compadre, ¿verdad?
Es decir, que ella podía o pudo tener un talento X. Es que aquí en esta pintura falta el señor Barriga, ñoño, si no ya serían los ocho actores. Tú los cuentas si son ocho. Ok. Sí, un talento, yo no niego su talento, pero así que sea la estrella que México esperaba, pues ahí sí dista de ser este, la actriz que México esperaba, ¿no? Creo que ella es lo que adolece, como que quiere que toda la gente la reconozca y que la serie pues haya hablado bien de ella. Por eso dice que va a sacar un documental donde me imagino que ella va a quedar pues bien parada porque pues ella lo va a hacer, ¿no? No creo que tanto, fíjense, no creo que tanto le preocupe que la figura de Robert. Puede ser que sí, a cierto punto, pero más bien ella lo que quiere decir es que ella no rompió ningún hogar, ella quiere decir, o sea, quedar bien parada, ¿no? Para borrar esta cuestión de la serie, ¿sí? Pero la serie, pues, creo que al entrevistar a varios en la época y varios actores que están en vivo, pues ellos lo han dicho, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Ahí hay programas en YouTube donde Florinda y Roberto, cuando iban a otros países, los entrevistaban, ellos decían, ya andábamos, y sí, él estaba casado, ¿sí? Y él me andaba coqueteando, ¿sí? Y tuvimos una relación sentimental íntima en Santiago de Chile, en el 77 y él todavía estaba casado, ¿sí? O sea, ellos lo dijeron, ¿sí? No es de que uno esté inventando chismes. Al final ellos lo comentaron, ¿sí? Pero claro, o sea, no es fácil que te caiga hate, porque pues aquí estamos acostumbrados a que la gente nos tire hate, ¿no? Que no nos quiera. Realmente el ser humano busca, así seas la función que estés haciendo, lo que tú me digas, todos buscamos aceptación de mayor o menor medida. Entonces, ahorita que las redes sociales, el enemigo principal es ella, pues se siente, hay que entender un poco esa parte, ¿no? Se siente atacada, sí, lógicamente, pero pues Carlos Villagrán, cuando lo entrevistaron, como creo que en el primer capítulo o antes de que empezara la serie, él fue tajante, dijo, mira, lo que viene ahí yo creo son mentiras. La gente ya me conoce yo como soy. Y bueno, dice, yo no me lo tomo personal, yo no tengo nada que decir. Fue lo único que dijo y como que cortó. Con eso ya no dio pie de que le estuvieran preguntando semana con semana o él no ha estado ahí escribiendo twitters o saliendo a videos diciendo, desmintiendo, ¿no? Él de todos modos, aunque le tiren hate, todos la gente lo ha querido, ¿no? A Villagrán, ¿sí? Al personaje, sobre todo de Kiko. Económicamente a él le fue muy bien, ¿sí? O sea, realmente también él hizo su camino. Yo no lo veo quejándose, ¿eh? O sea, donde lo han entrevistado, yo siempre lo veo muy choncho, muy feliz. Entonces, en cierta forma, aunque esté en personaje, decir, me importa gorro lo que digan, pero pues en cierta forma lo está haciendo congruente. Congruente en el sentido de que él sabe que los años que actuó y sabe que las personas que le escriben, pues le dejan un mensajito y él no se engancha, él no se ha enganchado y vaya que él es el villano, o sea, principalmente creo que él es el villano de la serie, el personaje. Marcos Barragán lo terminas odiando. Y a Margarita, o sea, a Florinda, la relatan de una forma, pues, lo que ellos dijeron, o sea, creo que no le están poniendo ni más ni menos, simplemente lo que ellos ya habían comentado en las entrevistas, ¿sí? Más bien por su personalidad de ella, este, y este ataque de las redes sociales, pues le pega, ¿verdad? Porque siempre estuvo ahí como al cobijo o mediando o controlando
lo que se decía de Robert cuando estaban en Televisa, pero ahorita pues ya no tienen ese cobijo y aparte la serie salió en otra plataforma, en HBO, sin querer queriendo, capítulo 8. ¿Valió la pena? Pues yo creo que sí y no. O sea, ¿valió la pena lo que él eligió, lo que él, cómo eligió vivir su vida? Pues yo creo que sí, porque al final de cuentas se hizo famoso, dejó huella en millones de personas, pero descuidó a la familia. Entonces, a la vez no, porque la familia es lo más importante en la vida, pero las prioridades. A lo mejor su prioridad rebasó y le ganó pues la fama, aunque no era alguien así muy de escándalo. La misma Florinda dijo pues que él veía sus situaciones, no nomás con ella, con otras chicas. Entonces el matrimonio, tarde que temprano, iba a desaparecer, ¿sí? Entonces sí, la fama marea hasta el más sencillo o humilde que se diga. La fama, el dinero, a varios actores los ha movido de una forma o de otra, de mayor a menor grado, ¿sí? Y creo que eso lo retrató muy bien la serie. Pues gracias a todos por su atención y bendiciones para todos. Y seguiremos comentando otras películas, series, ahí con el apoyo de Sarita. O a veces ya haré más recomendación, y más breves. Estas me he, por ejemplo, explayado un poco más, porque, bueno, así surgió, ¿no? La idea de como platicar los capítulos, como generarte esa inercia para que fueras a ver los capítulos a HBO. Realmente no se necesitó porque esta serie fue muy vista, muy comentada, ¿sí? Y que a lo mejor, irónicamente, ¿no? Un video que yo hago dura 40 minutos, 45, es lo mismo que dura un capítulo, ¿no? Yo te diría millones de veces, mejor ve el capítulo que me veas a mí, ¿sí? Pero bueno, trato de un poco, sobre todo, lo hago por gusto al corazón, porque me considero un fan de su trabajo, ¿sí? Pero ¿qué persona es perfecta? Nadie somos perfectos. Entonces, oye, voy a separar la obra de la persona. No tanto porque creo que aunque sí cometió un gran error al separarse de Graciela y toda esta parte, en cierta forma el recuento de los daños, creo yo, a lo que se ve, porque yo no soy parte de la familia, no fue tanto, pero lógicamente sí hubo heridas, ¿sí? Cerraría con esa cuestión de cuando le hacen el homenaje en el año 2000, su hija más grande le dice, eres lo más importante, ¿no? Un hombre bueno. Creo que con eso es suficiente, ser un hombre bueno. Bueno, pues bendiciones y déjenme su punto de vista. Saludos y gracias.